Somos la voz que clama en el desierto. Arrepentidos, convertidos. El reino de los cielos ha llegado. La voz que clama en el desierto. Somos la voz que clama en el desierto. ¡Cristo viene! Vamos a la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 25 al 24. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, 25 y 24. En la alabanza le damos a Dios, contemplamos la hermosura de Jehová. En la oración también adoramos, llegamos al trono de la gracia. Pero en la predicación, hermanos, es lo más importante cuando Dios nos habla. Porque no se trata de darle nosotros a Dios, sino que nosotros nos dé también a nosotros. Amén. Ahí es donde Dios nos habla y viene poniendo orden en medio de nosotros, corrigiendo todo aquello que pueda estar desagradable delante de sus ojos, hermanos. Amén. Así que rápidamente a la palabra. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 25 al 24. Cuando lo tenga, responda con un fuerte amén. Y se pone de pie para mayor reverencia siempre, porque Dios hablando, hermanos, no es el hombre. Dice la palabra de Dios, siempre dando honra y gloria a los tres que dan testimonio en el cielo. En el nombre del Padre, Jehová Dios de los ejércitos. En el nombre del Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo. Y en el nombre del Espíritu Santo, el Consolador y la iglesia amada. Dice, amén, dice su letra. Gálatas capítulo 5, versículo 25 al 24. Mire, dice así. Mire lo que dice. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mire, hermanos, qué terrible. Lo volvemos a leer desde el 24 ahora. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra, Dios mío, Padre amado, que es poder. Gracias en esta hora. Háblanos, Dios mío, a cada uno de nosotros, de los hermanos que estamos en este lugar, Dios mío, Padre. Aquellos amigos y hermanos que a través del equipo también van a ser parte de esta bendición, Dios mío, Padre amado. Seas tú corrigiéndonos, reprendiéndonos, exhortándonos, disciplinándonos, enseñándonos a través de tu palabra, Dios mío. Pues no somos nosotros, Dios mío, el hombre, sino tú. En el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre. Sientes, hermanos, y que nos cese la alabanza en el pueblo de Dios. Amén. Dios quiere hablarnos fuerte cada día más, hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ponga atención, hermano, porque esa palabra es para nosotros. Mire lo que dice en el 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Quiero predicar bajo el tema, hermanos. ¿Cómo es que decimos vivir por el Espíritu, pero andamos según la carne? ¿Ah? ¿Cómo es posible? Ya nosotros, hermanos, que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, ya no es posible, hermanos, que sigamos viviendo según las obras de la carne. Mira qué terrible. ¿Cómo es posible que si decimos vivir por el Espíritu, hermanos, andemos, aleluya, en la carne? Mire qué terrible. Eso está terrible, hermano. ¿Cómo que vivís por el Espíritu pero andás según la carne? Hermanos, eso no concuerda. Por eso dijo Jesús que no se podía cortar un pedazo de paño de un vestido viejo y ponerse un vestido viejo, porque lo uno y lo otro no concuerda, hermano, sino que se mira feo, dice Jesús. Así es el cristiano que dice que es espiritual, hermanos,
dice que está lleno del Espíritu, habla lengua, danza, y nosotros hablamos lengua, danzamos, hermano, pero ¿y de qué sirve eso si andas según la carne? Si viste como pagano, si viste como mundano, si habla como pagano, si habla como mundano, entonces, hermanos, no se está en nada. Y a su nombre. No es decir, yo vivo por el Espíritu, hermano, pero andamos según la carne, viviendo según la carne. No, eso no es así, hermano. Mire lo que dice aquí. Si vivimos por el Espíritu, dice el apóstol Pablo, andemos también por el Espíritu. Eso es lo que quiere Dios, hermano. Que si somos cristianos llenos del Espíritu, hay dos pueblos delante de Dios, el espiritual y el carnal. Aquel que todavía no ha nacido del Espíritu, hermanos, ese aunque quiera agradar a Dios no puede, porque él es un carnal, es una pelota de carne. O sea, una persona carnal no puede obedecer, hermano, y no puede andar según el Espíritu, porque ella es carnal, no es espiritual. Entonces, por eso dice el apóstol, si nosotros vivimos por el Espíritu, andemos también entonces por el Espíritu. Mire, ve. Entonces ahí se conoce, aunque hable lenguas, aunque dance, aunque levante muertos, profetice, aunque haga lo que haga, hermano. Pero si miramos que anda según la carne, no es nada ese cristiano, no es nada esa cristiana. ¿Por qué? Porque anda según las obras de la carne. Y aquí no se le conoce al cristiano porque hable lengua, dance. Pablo decía, si yo hablo más lenguas que todos, hermano, o sea, no podemos impresionar a Dios con eso tampoco, sino que llevemos una vida agradable a Dios según el Espíritu manda, y a su nombre. ¿Cómo que vivís por el Espíritu y andás según la carne? No, hermanos. Una cristiana espiritual y un cristiano espiritual, hasta en su manera de vestir se conoce, hombre. Ya el Espíritu tiene que reprenderle. ¿Cómo que el Espíritu no le dice a ese cristiano que no puede vestir así, que no puede hablar así, que no puede andar así? ¿Cómo es posible que si está lleno del Espíritu una mujer, el Espíritu Santo no la reprende? Que esa falda corta a Dios no le agrada, falda pegada a Dios no le agrada, que estar vistiendo a los niños, a las niñas con pantalón, en chorra, en licra, un buzo, a Dios no le agrada. ¿Cómo es que decimos vivir por el Espíritu, pero seguimos practicando las obras carnales, las obras de la carne, cuando éramos cristianos mundanos, cristianos paganos? ¿De qué podemos hablar nosotros, hermanos? Y esta palabra es para nosotros, hermanos. Esta palabra no es para el mundano, no es para el perdido. Esta palabra es para nosotros que ya recibimos el Espíritu Santo y fuego, que decimos vivir por el Espíritu. Para nosotros que decimos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero muchas veces, hermanos, solo somos hipócritas, solo somos un chorro de mentirosos, un chorro de sinvergüenza, porque cada día Dios nos habla, y nosotros seguimos igual de bestias, nosotros seguimos igual de rebeldes, hermanos. Por un lado nos entra, por el otro nos sale. Dios no quiere eso, y a su nombre. Dios quiere que seamos verdaderos, hombres, que dejemos toda hipocresía, que dejemos toda falsedad, que dejemos toda mentira. Tenemos que renunciar al mundo, tenemos que renunciar a la paganencia, a la mundanalidad, a la carnalidad. No es posible que si ya Dios nos ha bautizado con el Espíritu Santo, sigamos viviendo igual, sigamos vistiendo igual, sigamos caminando igual, sigamos hablando igual, y a su nombre. Y queremos ayudar con esta palabra a todos aquellos también que son cristianos y nos van a oír. No es posible, qué vergüenza, hombre. Una mujer llena del Espíritu y vistiendo como peor que una mundana, peor que una pagana, hija del diablo. ¿O cómo es posible que una mujer cristiana llena del Espíritu está vistiendo a sus hijos y a sus hijas igual que los visten los mundanos, los paganos? ¿Dónde diablos está el temor? ¿Dónde diablos está la diferencia? ¿Cómo es posible que un cristiano espiritual no se diferencia de un mundano carnal, hermano, vendido al pecado, en la esclavitud de su mente, en la concupiscencia de su corazón? ¿Dónde está la diferencia? Y a su nombre. Hermanos, esto no es es que no, para que no vean, para que no me vean. Dice una hermana, yo soy loca para sentarme, por eso ando empantalonada. No, hermano, eso no concuerda. Si es cristiana espiritual,
¿Cómo cree? No, yo duermo en pantalón para que los demonios no me abusen en la noche. Hermano, ¿y dónde está el poder? ¿Por qué le falta el respeto a los demonios a esa mujer? Porque ella le abre la puerta, hombre. Si se pone el pantalón, el demonio la va a violar siempre en la noche. Hermanos, no se puede. No es que yo le pongo el pantaloncito, el chorcito, el busito a la niña para que no se le vaya a ver nada, hermano. No tiene que vérsele nada. Que vista como Dios manda, hombre. Porque si no, le abre la puerta para que un espíritu de lesbianismo, aunque delante de Dios, escuche bien, hermana que está aquí o me pueda oír, si usted viste a la niña con licra, con pantalón, con short, con buzo, usted la está vistiendo como una lesbiana, como una maldita lesbiana esa niña. Y para Dios así lo ve, la ve como abominación. Dios no le agrada eso. No le agrada. Si no es malo en los niños eso, entonces también en la vieja no es malo. Tampoco en el niño no es malo que le ponga falda. Hermanos, no caigamos en la corriente del mundo, hombre. ¿Cómo vives por el espíritu, pero andas según la carne? No concuerda, hermano. Las hermanas que no han recibido la unción del Espíritu Santo, pues, y ni modo, ellas son carnales, pues. Ellas van a andar, van a vivir según la carne. A ellas no les ha amanecido. Aunque se les predique, a ellas no les ha amanecido. Ellas siguen igual de rebeldes a la palabra, de necias a la palabra. Pero aquellos hombres o mujeres que somos cristianos, nacidos del Espíritu, llenos del Espíritu, y decimos vivir por el Espíritu, hermano, pues que se note y a su nombre. Tiene que notarse, hermano. Mire. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero la hermana sigue vistiendo igual que cuando era mundana, que cuando era carnal. El hombre sigue vistiendo igual, hermanos. Y si esto vemos por fuera, ¿qué no habrá por dentro, hombre? ¿Qué no habrá por dentro? Si lo que hay por dentro se refleja por fuera. Lo que hay por dentro es pura mundanalidad. Lo que hay por dentro es pura lujuria, puro deseo carnal, hermanos, pura malicia, pura vanidad, pura basura del diablo. ¿Por qué? Porque la iglesia no está apartando tiempo para Dios, para leer la Biblia. Y aunque se le predique, hermanos, les vale, hombre, les vale. Mire qué terrible. ¿Cómo que vives por el Espíritu pero andas según la carne? Hermano, debemos diferenciarnos, hombre. Imagínense que la hermana cristiana llena del Espíritu no tiene vergüenza de traer a la niña como hombre a la iglesia. No tiene vergüenza. ¿A qué Dios es que creemos que le vamos a servir, que le vamos a adorar? Y decimos que estamos llenos del Espíritu. Y decimos que hablamos lengua. Y los niños igual como homosexuales. Hermanos, ¿cómo es que no podemos poner la palabra por obra? Si Dios nos ha dado poder, nos ha dado autoridad. ¿Cómo es posible que no haya diferencia entre usted y el mundano y el pagano? Imagínense, hermanos, no podemos estar iguales, hombre. Eso es una vergüenza, hermanos. A la hora de hablar, a la hora de platicar, si estamos comportándonos como los mundanos, no somos nada, hermano. No somos espirituales, somos carnales vendidos al pecado todavía. Y la Biblia dice, si vivimos por el Espíritu, mire, entonces andemos también por el Espíritu. Mire. El 24 que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y entonces, hermano, ¿por qué no hay diferencia? ¿Ah? Hoy la madre no tiene autoridad, el padre peor, pero alguien tiene que levantarse a poner orden en el hogar, en la casa, porque eso es lo que Dios quiere, hermanos. Eso es lo que Dios espera, que nosotros le honremos, hombre. Y todo aquel, hermanos, hombre o mujer, que ha sido lleno del Espíritu Santo, que Dios lo ha bautizado, pues Dios quiere ver, hermanos, que ese hombre y esa mujer sean los primeros que pongan la palabra por obra, que obedezcan la palabra. ¿Cómo puede estar lleno del Espíritu Santo un hombre y una mujer y el Espíritu no lo reprende, no lo confronta, no lo exhorta, no lo enseña? Y entonces no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santo. Si una mujer sigue igual que antes, entonces ese no es el Espíritu Santo. Y no es una blasfemia, y no es dudar, y no es ser incrédulo. Es que el Espíritu Santo es santo. Si un hombre y una mujer está lleno del Espíritu Santo, pero sigue revolcándose en el pecado, sigue en la malicia, sigue en la vanidad, no es el Espíritu Santo. Es un espíritu pitonizo, es un espíritu de rana, de sapo, es un espíritu inmundo, es un espíritu de demonios. Jamás
el Espíritu Santo va a dejar vivir a una persona igual. O a menos que la persona, el Espíritu, le reprende, le habla, le dice, pero la persona es necia, es rebelde. Esa es la única, sería esa. La única, hermano. Porque no es posible que el Espíritu diga una cosa y nosotros hagamos otra. Que la palabra dice una cosa y nosotros corremos a hacer otra, hermanos. No es posible, hombre. Eso es una vergüenza. Si el mundo espera ver al cristiano diferente que a él, la mundana espera ver a la cristiana diferente que a ella, en su porte, en todo. Y allá afuera es donde tenemos que alumbrar, hermanos. No podemos ir a engañarnos a la iglesia, a la congregación. No podemos ir a pantallar, a aparentar basura, a aparentar nada. Si cuando regresamos a la casa seguimos siendo los mismos diablos, las mismas diablas. Si nos ven allá afuera, no parecemos los que estamos en la iglesia. Si nos ven en las casas, no parecemos los que llegamos a la casa de Dios, porque andamos como el mismo Satanás. Mire, entonces para nada, hermanos. ¿Cómo que vivimos por el Espíritu y andamos según la carne? Y es la hermana que habla lenguas, y es el hermano que habla lenguas, y es la hermana que danza, y es el hermano que danza. Hermanos, es una vergüenza, hombre. Imagínense qué terrible. Y es el hermano que anda dando profecía, o es la hermana que anda dando profecía. Y no, hermanos, tenemos que cambiar ya, hombre. Basta ya de tanto pecar, de tanta mundanalidad, de tanta asquerosidad. Y lo peor es que Dios tanto que habla y nosotros no entendemos, hombre. Nos comportamos como las bestias, como los animales irracionales, dice Pedro. Ellos pues no tienen raciocinio, pero nosotros, hermanos, ¿cómo es que no vamos a entender? ¿Cómo es que no podemos agarrar la Biblia y comprobar a ver si lo que el pastor está hablando, Dios a través de él, es cierto, está como ahí? ¿Por qué será que no podemos decir, hombre, hay que obedecer esto? ¿Por qué seguimos de rebeldes y a su nombre? Hermanos, tenemos que sentar cabeza ya, hombre. Al único que le agrada que llevamos una vida de perro, de cerdo en el evangelio, es a Satanás. Pero a Dios no le agrada, porque para Él somos como animales inmundos. Él no quiere que sigamos iguales. Como que el cristiano, cuando era mundano, pagano, estaba como el perro y el cerdo. Y hoy que sigue en el evangelio, lleno del Espíritu, sigue igual. Hermanos, no es así, hombre. Eso no es así, ese no es el evangelio de Jesús. Hemos predicado que el evangelio es santo. Hermanos, hombre, es tiempo de cambiar ya, hombre. Es tiempo de marcar diferencia. Es tiempo de, hombre, de que la palabra haga algo en nosotros, hombre. Es de que renunciemos al pecado. Es de que renunciemos a la mandonalidad, a la paganencia, a todo lo que Dios aborrece, hombre. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso, hermano? No le agrada, hombre. Ni a mí me agrada como hombre. Ya no digamos a Dios, pues tenemos la misma mente de Cristo. ¿Cómo cree, hermano, que vamos a hacer? Vamos a pelar los dientes. ¿Cómo cree que vamos a estar con una sonrisa? No, hombre, hermanos, había razón de Jeremías y de aquellos santos profetas de Dios que tanto les predicaba y Dios les hablaba, y ellos seguían de rebeldes y de necios, hermanos. Mire qué terrible. Aún Jeremías dijo, voy a callar de predicarles, ya si todos son bestias de rebeldes, son como el burro, son como el buey, son como los animales, hermanos. Y entonces había un fuego que ardía en él, que no podía dejarlo tranquilo, tenía que seguir pregonando, porque así somos los pregoneros, una y otra vez, hermanos. No podemos callar, no podemos detenernos, aun viendo la rebeldía del pueblo, la necedad, la mocedad. Hermanos, qué terrible, hombre. ¿Por qué será que no podemos llegar a nuestras casas y, si vivimos por el Espíritu, echar al fuego todo el basurero del mundo, las vanidades, las mundanalidades? ¿Por qué será, hombre? Es que, hermano, todavía ese hombre y esa mujer sigue siendo una pelota de carne, mire, y habla lengua y danza y puede profetizar y puede predicar, pero ese hombre y esa mujer sigue siendo una pelota de carne. ¿Qué espíritu es ese? Porque el espíritu que viene a uno y lo bautiza ya no lo puede seguir dejando igual, hermano. Que siga viviendo igual, hermano. Debe haber un cambio. Bueno, aquí dice el apóstol Pedro, y dice la palabra que conoció la verdad y luego volvió atrás, hermanos. Dice que se viene a ser peor. Por eso hay muchos cristianos que aún en el evangelio son peores que los mundanos,
son peores que antes, porque cuando el hombre pierde el temor, la santidad, el amor, el celo delante de Dios, hermano, lleva una vida depravada, lleva una vida de malicia, una vida que a Dios no le agrada, y puede andar con una Biblia en la mano, pero para nada, porque no la lee, no la obedece, no la pone por obra y a su nombre. No estamos en nada, hermanos, estamos llegando cada día a la casa de Dios y no hay un cambio, no hay una transformación. ¿Por qué? Porque no queremos poner la palabra por obra. Creemos que no, Dios nos va a entender. Ponemos excusas, ponemos pretextos. ¿Cómo es posible, hermanos? No es posible, hombre. No entiendo sinceramente yo cómo será posible. Porque a mí, si Dios me habla una palabra, es que tras que me la hable yo la pongo por obra, hermanos. Porque de eso se trata, de que seamos hacedores de la palabra y a su nombre. Mire qué terrible, hermano. Pablo le dijo a los Gálatas: ustedes dicen vivir por el Espíritu, pero andan según la carne. Los Gálatas, hermanos. Mira, estos Gálatas, hermanos, comenzaron por el Espíritu, pero terminaron según las obras de la carne. Así le ha pasado a muchos cristianos, hermanos. ¿Por qué? Porque se descuidó. Le dijo Pablo: tan tonto soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar según las obras de la carne. Y el cristiano levanta manos, hermanos, y dice adorar a Dios, y dice alabar a Dios, pero anda en pecado, anda en mundanalidad, anda en paganencia. Dios no lo acepta así, porque el cristiano debe ser diferente. Si dice vivir por el Espíritu, y hasta se puede jactar, se puede mofar, pero ¿de qué sirve, hermanos, que profese piedad con sus labios? Hipócrita, dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está apartado de mí. ¿Por qué? Porque, hermanos, no es profesar piedad si con los hechos estamos negando la eficacia de esa piedad que decimos profesar. Mire, no es que digamos que seamos cristianos, es que debe notarse. No es que digamos que somos espirituales, es que debemos andar como un cristiano espiritual, lleno del Espíritu, lleno de poder, pero también, hermano, llevando una vida de obediencia y santidad como Dios manda. Esas personas no sé qué espíritu tienen, hermano, pero el Espíritu Santo no. Y nadie va a decir que por ignorante perecen o porque no sabe. Hermanos, la palabra de Dios es clara y nadie puede dar una profecía que vaya en contra de Deuteronomio 22:5 para hombre o para mujer. No se puede, no se puede. Eso no es así, nunca, hermanos, porque si no es pecado en las niñas, no es pecado en los niños, no es pecado en los viejos tampoco, hermano. Dios me ha estado tratando con esta parte mucho, hermano, porque eso que no hay respeto por Dios, hombre. No hay respeto, hombre. ¿Qué es lo que le estamos enseñando a nuestros niños, a nuestras niñas? Enseñándoles, incitándoles al pecado, al lesbianismo, al homosexualismo, a la vanidad, enseñándoles a la abominación. Tal vez usted no lo ve así, hermanita, hermanito, pero usted está haciendo de su hijo, de su hija, algo abominable, así como aquellos entregaron al diablo a sus hijos. Hermanos, también usted lo hace cuando los viste como hombres, como mujeres. Cuando usted permite lo que Dios aborrece, usted está haciendo lo mismo, solo que tiempos diferentes, hermanos. No se puede, hermano. Si no hay excusa. Es que, hermano, nadie va a decir: no, pero es que es por el frío, por la calor que yo hago esto. Hermanos, si nosotros andábamos pelados, hombre. Nosotros cuando estábamos pequeños, tiempos difíciles aquellos, la gente andaba desnuda, hombre. Yo ahí salía a la carrera por la calle. Una vez a ver un avión hasta allá fui pelado, porque en esos tiempos no había, hermanos, forma. Eran tiempos difíciles aquí en esta zona fronteriza, hombre. Imagínense. Entonces, ¿y cómo es que ahora la gente anda pelada? Porque quiere, no porque no tiene, sino porque quiere. Y nosotros vamos a estar incitando a los hijos. Tanta abundancia aquí hay, tanto que se tiene, que también hay que depravarlos. No es posible, hermanos. Yo me recuerdo, hombre, tiempos difíciles. Mire qué terrible. Uno hay que ser humilde, hay que reconocer, hermanos, de dónde Dios lo ha sacado, de dónde viene. Entonces, no hay que avergonzarse, hombre, si la gente grande andaba pelada porque no tenía ropa en esa comunidad, y era porque no tenía ropa. Y ahora la gente anda pelada porque quiere. Pero el mundo, pues es el mundo. Pero los cristianos, las cristianas,
No es posible, hermano. ¿Y cómo es posible que si nos llamamos a que no tenga el Espíritu Santo esa mujer, ese hombre, se llama cristiano, se llama cristiana? Es para que seamos diferentes. 2 Corintios 5, 16 al 17. 2 Corintios 5, 16 al 17. Esto es terrible. A la gente no le gusta la verdad. Pero hermanos, aquí la verdad se va a predicar. 2 Corintios 5, 16 al 17. Miren lo que dice. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Miren. No, o sea, no podemos seguir siendo carnales. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero para algunos no han pasado las viejas cosas, hermano. Las cosas viejas, ellos las siguen viviendo, las siguen hablando, las siguen vistiendo, siguen igual. O sea, no hay un cambio, no hay una transformación. No es una nueva criatura ese hombre, no es una nueva criatura esa mujer. Y ella está incitando como Atalía, como Jezabel, a sus hijos y a sus hijas al pecado y no puede corregir. Qué terrible, hermano. Y el diablo está destruyendo. Bueno, los mismos padres están destruyendo a sus hijos. Y el mensaje que Dios me regaló la otra noche era: es instruyendo, no destruyendo. Pero la gente cree que es invento del pastor. Hermano, todos los mensajes que aquí Dios me da son revelaciones con palabras para que todos lo pongamos por obra, hermano. Y es para que la pongamos así, ¿ven? Otro mensaje que Dios me regaló: cuando Dios dice no, es no. ¿Por qué dice sí, esa hermana? ¿Por qué dice sí al pecado? Sí a lo que Dios ya dijo no. ¿Por qué? Y la gente, hermano, qué terrible, hermano. No puede entender. Miren, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, dice Pablo. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. ¿Por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo, ahora ya no es como era antes. Nueva criatura es. Llegó a Cristo todo mundano, pagano, liberal, vistiendo como hombre de hermano, el hombre vistiendo como mujer. Ahora ya no, porque es nueva criatura. Lo conoció a Jesús así, pero ahora que está en Cristo es diferente. Pero ¿cómo es posible que alguien dice que está en Cristo y sigue viviendo igual, sigue vistiendo igual, sigue caminando igual? Ese Cristo con el que se encontró y tuvo un encuentro, a saber con qué chancho será, pero no es con el Jesús de la Biblia, no es con el Jesús, el Hijo de Dios, y a su nombre. Mire, hermanos, como hay un montón de Jesuses, pues, mire, pero dice que cuando se tiene un encuentro con Jesús, el Hijo de Dios, y si le conoció la carne, ahora es nueva criatura. Ese hombre es nueva criatura, esa mujer es nueva criatura. Murió el viejo hombre, murió la vieja mujer. Ahora ya no está viciada con los vicios que antes estaba viciada, estaba viciado. Ahora es diferente, ya murió. El hombre viejo se terminó, la mujer vieja se acabó. Ahora debe ser una nueva criatura. Hermanos, pero hay gente que no se nota, hombre. Imagínense los espirituales. Si la persona dice vivir por el Espíritu, pero siguen las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleito, contienda, amargura, odio, rencor y todo, herejía, secta, hermano, sigue siendo una pelota de carne. No es un cristiano espiritual. Miren, no es un cristiano espiritual. Y la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay modas mundanas que como cristianos y como cristianas no podemos, hermanos, nosotros vestirlas, no podemos usarlas, porque a Dios no le agrada. Dios nos ha dado el código de vestimenta. Dios nos ha dado, hermanos, cómo debemos vestir, cómo debemos hablar, cómo debemos andar. Y si decimos que vivimos por el Espíritu, pues andemos por el Espíritu. No andemos según las obras de la carne. No andemos como los mundanos. No andemos como los paganos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mire qué terrible, hermano. Estamos muertos al pecado. La mayoría de nosotros, pues, la mayoría, hermanos, van saliendo de todo eso. Pero la palabra tiene que hacer algo, hombre. No es posible que uno siga viviendo igual, hermano. Tiene que algo, o que la palabra será que es. Bueno, dice la palabra que cuando ya el hombre está endurecido su corazón por el pecado, ya la palabra no hace nada. Ese que le prediquemos 1.000.000 de veces, esa piedra, hermanos, está tan duro ese corazón como una roca que dice que por el pecado está endurecido, es de balde. Ni la palabra tiene poder ya, hermanos, ahí.
¿Cómo? Por eso es que uno dice, ¿y cómo será que esta gente se le predique y sigue igual? Por eso es, hermano. Por eso es, porque son corazones duros, son corazones roca, corazones de piedra. ¿Por qué? Porque aman tanto el pecado, que el pecado ha endurecido su corazón. Aman tanto la mundanalidad, la paganencia, hermano, que el corazón está duro como piedra, duro como roca. Miren, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la cristianita en el trabajo, en la casa, allá afuera en la calle, vistiendo como hombre. Y la cristianita antes vestía falda corta y ahora es cristiana y sigue con falda corta. ¿Y de qué fue que a qué se convirtió? Pues? Hermano, porque yo predico que la palabra enseña que la vestimenta en hombre y mujer es al ojo de la mano, al ojo del pie y al cuello. Y nosotros, la mayoría, somos viejos de andar en el evangelio, hermano. Pero como nunca nos han predicado esto, nunca se nos enseñó, nunca se nos predicaba. Acuérdese usted cuando estaba pequeñito y de dónde ha caído, hermano, y de dónde ha caído, hermana. Porque cuando éramos pequeñitos, hermanos, veníamos bien delante de Dios. Nos enseñaron, nos instruyeron, pero como de eso se trata el diablo, de ver cómo lo hace caer a usted de la santidad, de lo que Dios ha mandado que se haga. El diablo siempre anda buscando una oportunidad, pero la Biblia dice, si a Cristo conocimos antes en la carne, ya no lo conocemos así ahora que estamos en Él, porque ya no somos carnales, debemos ser espirituales. Pues de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron todas. Mire, qué terrible, hermano. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No, pero algunas no han pasado, hermano. Mire qué terrible. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que usted llegue a su casa y todo lo que es basura, hermanos, al fuego. Todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que Dios prohíbe, al fuego. Pero la gente sigue igual. No, es que Dios sí lo permite. En el niño y la niña Dios permite el pecado. En el viejo es que no, hermano, el pecado es pecado. Para niños, para niñas, para jóvenes, para adultos, para todos es pecado, hermano. Miren, la palabra es terrible. Eso es tremendo, hermano. Estamos fracasados en los hogares, estamos perdidos. Hoy el padre y la madre no tienen autoridad porque no ora, no ayuna, no vigila. El diablo se le ríe en la cara porque la hija anda vestida como hombre, el hijo como mujer. Hermanos, así es que aquí es que no se mira, hombre. Pero hay hombres que andan como mujeres ya, y esa es la moda del diablo. Ahí están los hijos de Satanás, hermanos, los artistas, en falda. ¿Para qué? Para que los jovencitos sigan sus modas. Y allá anda la gente ya, hermano. Y a la gente no le gusta que se le diga la verdad. La gente quiere que se le diga, está bien, padre, seguirle tolerando a tu hija el pantalón. Está bien, madre, seguirle tolerando a tus hijos la falda y las modas mundanas. Seguirle tolerando los escotes, seguirle tolerando las ropas de los malditos futbolistas, del maldito fútbol, que eso es obra de la carne. Eso es hermano, es del mundo. Y Dios aborrece todo eso. A la gente no le gusta estas clases de predicaciones, porque a la gente lo que le gusta es besito, abracito. Dios te quiere amar, te quiere levantar. A la gente no le gusta esto. ¿Sabe por qué? Porque son pelotas de carne, hermano. ¿Qué espíritu recibieron? ¿Qué espíritu es el que dicen tener? Hermanos, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Mira, es que aquí es donde se prueba el espiritual, hermano. Ya cuando viene la palabra como espada, como martillo, la palabra dura, la que no aguantaron aquellos que aún Pedro y los demás se quisieron ir. Hermanos, a ver si va a volver alguno aquí a algún otro culto con estas palabras, estas predicaciones. Porque mire cómo Dios le hablaba a aquel pueblo, hermano. Mire, a la gente no le gusta que se le diga la verdad. Pero Dios es claro y dice a través de Pablo, si alguno está en Cristo, ahora es nueva criatura, pues ande como nueva criatura, vístase del nuevo hombre, vístase de la nueva mujer. Y si yo no reprendo esto, yo sería un maldito perro mudo, un hijo de Satanás bien hecho, hermano. Sería un resinvergüenza que conociendo la verdad, yo lo hierre a usted. Mire qué terrible, hermano. Y mire, por eso es que pasamos la noche allá en vigilias orando. Allí por eso es cuando nos encerramos en ayuno, es para pedir autoridad, unción, poder, hombre. La gente dice, se predica enojado, predica furioso. No, hermanos, esa es la autoridad que Dios le da al hombre para que grite la verdad sin miedo. Romanos 6, 1 al 6. Vamos a Romanos 1, 6.
Romanos 6, 1 al 6. Mire qué terrible. No, es que esta palabra no es fácil, hermano. Esta palabra no es fácil. Ya cuando se pone seria la cosa, ya cuando Jesús agarre el azote, hermanos, no es fácil. Romanos 6, 1 al 6. Mire lo que dice. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mire. ¿Qué pues diremos, hermanos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo es posible, hermano, que digamos que hemos muerto al pecado y seguimos igual en el pecado, revolcándolos en el pecado, revolcándolos en el lodo? No es posible, hermano. Algo tiene que haber sucedido. Estamos muertos al pecado, dice Pablo. Pero hay gente que no está muerta al pecado, hermano. Sigue vivo al pecado. Sigue vivita, coleando al pecado el hombre y la mujer. El hombre y la mujer, muchas veces en el evangelio, sigue vivito al mundo, sigue vivito a las obras de la carne, sigue vivito al pecado y a su nombre. Y eso no es lo que quiere Dios, hermano. Y a su pueblo, hermanos, mire, esta palabra tiene que cambiarnos, hermano. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero hay algunos que andan en vida nueva, dicen, hermano, pero todavía siguen en vida vieja. Mire. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro hermano viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire qué terrible. Ya no debemos servir al pecado, al mundo, a las obras de la carne. Pero hay gente que sigue esclava. ¿De qué libertad puede hablar el hombre que sigue esclavo de las obras de la carne? Que sigue esclavo del pecado, que sigue esclavo del mundo. ¿De qué libertad? Hermano, no es posible que nosotros, con tremendo predicador, pastor que Dios ha puesto aquí para honra y gloria de Dios, con tremendos mensajes, no podamos ser obedientes, no podamos ser humildes, no podamos atender. Hermanos, ¿sabe cuál es la que se revela? Es la carne del hombre, es la carne de la mujer. Pero ¿sabe por qué? Porque ese hombre en que hable lengua, esa mujer en que hable lengua y dance, no es espiritual, sigue siendo una pelota de carne. Mire, eso está terrible, hermano. Porque el espiritual, hermano, amén, dice el espiritual. Gracias, Señor, por hablarme así. Voy a dejar esto, voy a dejar aquello, sí, Señor, amén. Hermanos, está dispuesto. Pero el carnal dice, yo no le voy a dar gusto a ese. Y más de hecho, hermano, lo hacen. Más de hecho lo hacen. Porque ellos creen que es que van a agradar al hombre, van a agradar a la mujer. Hermanos, aquí se agrada a Dios. Y la gente más de hecho lo hace como para provocar al pastor, como para provocar al predicador, a la predicadora. Hermanos, si el predicador, el encargo de él es predicar la palabra, hay de aquel que sea rebelde. Y responsable es de lo que oyó, hermano. Pero el pastor, el predicador, su responsabilidad es predicar la palabra. Pero la gente cree que cambiar, que dejar aquello, hacer un cambio diferente a su vida, tomar una trayectoria diferente, darle una vuelta, hermano, de 160 grados para agarrar otra dirección, es agradar al hombre. No es que vos, porque predica ese pastor, es que vos haces eso. Es como que vos por agradarlo. Así tiene el diablo a la gente loca, hermano, que dicen que es que por agradarme a mí. ¡Qué vergüenza, hombre! Y yo cajo que soy nada. Si aquí Dios es todo, el hombre solo es el burro donde Jesús se monta para hacer su obra, hermano, para llevar ese mensaje y a su nombre. Hermanos, así es. A la gente no le gusta esto. ¿Y cómo si es espiritual no le gusta? ¿Y por qué es que a mí? ¿Y por qué será que yo no me molesto?
¿Y por qué será que ese cristiano o esa cristiana que de verdad es espiritual no se molesta porque se le habla así? El que se moleste es porque no es nada. El que se moleste es porque es paja. Y cuando viene, hermanos, en la prueba viene la palabra, la paja sale volando. El trigo, hermano, soporta la palabra, soporta la prueba. Hermano, recibe con gozo la palabra, pero la paja se la lleva el viento, hermano. Mire, eso dijo Jesús. Eso dijo Jesús, hermano. Y esta palabra es esa zaranda que viene a probar a ese cristiano, a ver si es trigo o a ver si es paja. Mire, si es paja va a salir volando, si es trigo no va a decir. La palabra viene, lo va a dejar limpito. Hermanos, qué terrible. Mire, perseveraremos en el pecado todavía. No, hombre, si que Jesús dijo, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero en la obediencia, en la palabra, en este camino de santidad, no que siga perseverando en el pecado, en la mundanalidad, en las obras de la carne, en los deseos del mundo. Hermano, qué terrible, hombre. No hay diferencia entre los cristianos de ahora con los del mundo. No hay diferencia. Ese cristiano y esa cristiana no es nada, hermano. Así de claro. No es nada. Miren, no hay que rodearle a la gente, hay que decirle la verdad. Tal vez la gente dice, es cierto, yo no soy nada, hombre, si yo soy un sinvergüenza, yo soy una sinvergüenza. Entonces tal vez, para eso Dios envía la palabra, para ver si tal vez, para eso la exhortación le dijo Jehová a Jeremías, para ver si tal vez el pueblo a la exhortación se arrepiente y se vuelve a mí. Tal vez, mismo Jehová dice, tal vez, ojalá, eso es lo que Dios espera. Pero no, la gente se vuelve aún más rebelde, se vuelve aún más dura, se vuelve aún más obstinada y a su nombre, en vez de ser humildes, hermano. Qué terrible, da tristeza. Imagínense, si a mí como hombre me da tristeza, digo yo, qué terrible. Se imagina a Dios, hermano. Imagínese Dios que a Jesús le da causa de vómito ver el pecado en la iglesia, ver la mundanalidad, ver las obras de la carne. A Jesús, el Hijo de Dios, le dan ganas de vomitar. Y los va a vomitar en aquel día. Van a quedar fuera, hermanos. Van a quedar fuera todos esos cristianos. La gente no tiene temor de llegar a la casa de Dios como el diablo, como Jezabel, como Herodías, como Salomé. Hermanos, como la mujer de Potifar. Hermanos, qué terrible. Pero la gente canta, baila, porque no es danza, baila. Hermanos, no habla lengua, sino que, como dicen aquellos, son sirigonzas. Porque si no hay un cambio, hermano, mejor que se calle ese hombre, que se calle esa mujer, pues. Si el hombre va a seguir en el pecado, la mujer va a seguir en la mundanalidad y paganencia, mejor que se calle, hombre. Si eso no concuerda, porque si decimos vivir por el Espíritu, pero andamos en la carne, hermanos, somos hipócritas si nos engañamos a nosotros. Le abrimos puertas al diablo para que nos destruya. Mire. ¿Perseveraremos en el pecado todavía nosotros, hermano? No, hermano, no es posible. Usted que Dios le habla todos los días aquí, no es posible que usted siga igual, hombre. Algo tiene que suceder, por lo menos tiene que provocar ese temor que provoca la palabra. Pero la gente cree que era chistecito el pastor. Sí, estaba predicando serio, fuerte, pero chistecito, payasito, dice. No, sí, no es así. Imagínense que la gente se va diciendo que no es así. No, y lo peor es que comen pastor al carbón, pastor rostizado, comen pastor frito en la mañana, en la tarde, en la noche. Ahí se hacen las reuniones ahí para comer pastor, para devorar pastor, para comerse el hermano, para comerse a la hermana. No, hermano, eso no es posible. Hay gente que se devora a este pastor, hermano. Se lo come vivo. Mire que Dios le revela a uno. Uno percibe todo, hermano. Lo que pasa es que uno no se toma las cosas personales, uno todo se lo deja a Dios, pero el Espíritu a uno le revela, el Espíritu a uno le hace percibir, el Espíritu a mí en sueños me muestra, me habla, ¿qué está pasando, hermano? Con tal hermano, con tal hermana, el Espíritu me lo revela en sueños. Mira qué terrible. ¿Yo qué hago? Yo hago cancelar en oración cualquier cosa. Tranquilo. ¿Cómo que vivís por el Espíritu, pero seguís andando según la carne? Hermanos, no es así. Ese no es el evangelio.
El Evangelio de Jesús, dijo Pablo, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. No andemos según las obras de la carne, no andemos según el pecado, no andemos según el mundo, no corramos con la corriente, no corramos con las vanidades, no corramos como el mundo corre. Vamos en una dirección correcta, hermanos, en una dirección diferente. Ellos van empujados al infierno, nosotros vamos empujados al cielo, a la patria celestial. Hermanos, llevamos direcciones diferentes, pero hay gente que va caminando, dice, este camino, hermano, pero va como el diablo quiere. Ese hermano no sabe qué camino anda caminando. Dios nos regalaba una prédica el día viernes. El camino de Jehová es camino de santidad. Para que vea, hermano, que aquí es el Espíritu que todos los mensajes, ¿cómo me voy a acordar yo de esos mensajes? Pero el Espíritu todos los mensajes los lleva acorde, hermanos, acorde los lleva. Todo lo lleva en la misma línea el Espíritu Santo, porque Él es el predicador de esta iglesia, el Espíritu Santo, y a su nombre le mansoja la basama. Pero la gente no es el Espíritu Santo, es el hombre. No, es el Espíritu Santo, hermano. Mire qué terrible. La carne dice es el hombre. No es el hombre, nunca. Si está predicando mandamientos de hombres y doctrinas de demonios, ahí sí. Pero si es la palabra, no, hermano. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Estos mensajes, hermanos, son los que le dan carrera a los cristianos. Miren. Y Dios aquí cada día va a ir hablando más duro y más fuerte, hermano. Más duro y más fuerte. Porque si el pueblo es rebelde, hermano, es necio, Dios habla duro. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire lo que decía Pablo. Usted tiene que llegar a esa estatura, hermanos, a esa altura, a esa perfección, a esa santidad, de decir lo mismo, porque usted en verdad es nueva criatura, ha muerto al pecado, ya no anda según las obras de la carne, ya no corre según el mundo, corre en su corriente, ya no, hermanos, hace el pecado, sino que usted en verdad está crucificado y crucificada con Cristo y a su nombre. Eso es lo que quiere Jesús, hermano. Que aunque el hombre viejo y la mujer vieja quiera alcanzar a ese hombre y a esa mujer para volverlo a esclavizar al pecado, hermano, el diablo siempre va a quererlo volver a la esclavitud. Pero ahí usted ya está vestido del nuevo hombre, de la nueva mujer, y si está juntamente crucificado con Cristo, pues usted y yo ya morimos a las obras de la carne, ya morimos a la carne, a sus pasiones y a sus deseos. Entonces, si ya morimos, ¿por qué seguimos vivos al pecado? ¿Por qué seguimos vivos a las obras de la carne? Hermano, algo tiene que hacer esta palabra. Agrade a Dios. Aquí no se le dice, tiene que agradarme a mí como pastor, tiene que agradarme a mí. No, hermano, aquí se agrada a Dios, hombre. Si aquí el pastor o el predicador es que hacían antes que Dios le da la autoridad para que se pare a predicar, hermano. Es que Dios que los ciñe, es que Él le da la fuerza, la fortaleza para que predique, para que guarde y ponga también la palabra por obra. Sin Dios no somos nada, hermano. Esto no es en la fuerza del hombre, esto es en la fuerza de Dios. Aprenda a caminar en la fuerza de Dios, no en su fuerza, porque por andar en su fuerza es que ese cristiano y esa cristiana no puede agradar a Dios, porque no anda en la fuerza de Dios, sino en la fuerza de Él, y en la fuerza de Él y de ella no va a poder agradar a Dios, no va a poder obedecer la palabra, le ve imposible. Y si a alguien el diablo le dice que lo malo que Dios llama malo está bueno, está perdido, hermano, está perdida. No es posible. Tiene que suceder un cambio de ahora en adelante, hermano. En usted, si de verdad está en Cristo, debe haber una diferencia. Debe haber una diferencia, hermano. Mire lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es posible que sigamos viviendo en la carne entonces, hermano. Y si estamos crucificados, estamos muertos a la carne, vivamos entonces para el Espíritu, hermano.
Por eso ahí usted tiene que someterse, pues, humillarse a Dios en la madrugada, en oración y ayuno, hermano. Usted tiene que ser un cristiano espiritual. Queremos que esta iglesia sea una iglesia espiritual y no que profese piedad y con sus hechos niegue la eficacia de ella. Hermanos, es que tenemos que ser verdaderos. Si no, solo seríamos unos hipócritas, hermanos, que llegamos cada día a engañarnos y no hay un cambio, no hay una transformación. Pero hermanos, aunque esta palabra es dura, estamos viendo el cambio en su vida, estamos viendo la transformación. Yo he visto y he podido percibir por el Espíritu y ver por el Espíritu que la palabra está haciendo la obra, que va habiendo un cambio, que va habiendo una transformación. Pero esta palabra tiene que predicarse, porque Dios dice, tenés que hablar esto, porque yo quiero, hermanos, si Jesús viene ahora. Si Jesús viene ahora, es que tenemos que estar preparados, vestidos de boda, preparados, esperando a Jesús. Y si no, vamos a perecer. Por eso es que Dios cada día quiere, hermanos, que estemos santos, santas, que estemos viviendo en el Espíritu y que andemos según el Espíritu. ¿Para qué? Para que no nos perezcamos, para que no nos perdamos, porque Dios por amor es que nos habla, porque quiere salvarlos y a su nombre. No es que el pastor quiere echarnos fuera, matarnos, hacernos trizas, pedazos. No, es que Dios dice, yo voy pronto, pronto voy, dice Jesús, y yo quiero salvar a ese pueblo. Para eso Dios levanta a los Juan Bautista, para que limpien al pueblo, para que santifiquen al pueblo, para que le abran camino a Jesús, para que él haya un pueblo dispuesto. Mire, y eso quiero yo, hermano, prepararle el camino a Jesús y prepararle un pueblo dispuesto para que cuando Él venga no se quede, sino que vuele con Él y a su nombre. Para eso es, hermano. Para eso Dios me ha puesto aquí. Y usted tiene que entenderlo, hermano. Tito 2:11 al 12. Tito 2:11 al 12. Si vivimos por el Espíritu, hermanos, andemos también por el Espíritu. No podemos seguir igual. No podemos engañarnos. Tito 2:11 al 12. Mire lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, mire el regalo, para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Y Pablo se echa en cuenta también que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, mire, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, vio, usted y yo debemos renunciar al pecado, a las obras de la carne, a la vanidad, al mundo, a la inmundicia, a la paganencia, al liberalismo. Usted y yo, hermanos, dice Pablo, que somos los que tenemos que renunciar. Mire, no soy yo que lo voy a cambiar, hermano, nunca. No es que Dios lo va a cambiar nunca, es que usted tiene que renunciar. Por eso Dios le habla, para limpiarlo por la palabra, para santificarlo por la palabra. O sea, estén usted y yo, hermanos, que renunciemos. Es tiempo de renunciar ya. Basta ya. Renunciemos, iglesia, al mundo, a las obras de la carne, a la mundanalidad, a la paganencia. Hermanos, renunciemos a la vanidad, renunciemos a lo que Dios aborrece. Renuncia ya. Basta ya. Que de hoy no pase, dice Jehová. Renunciemos ahora. Que de ahora volvamos diferentes a nuestros hogares y digamos, hoy renuncio a esto, a lo que he estado aferrado, a lo que he estado esclavizado, avanzó a la basama, a lo que me ha estado deteniendo, a lo que no me deja crecer, a lo que no me deja prosperar espiritualmente. Hay que renunciar. Y a su nombre, hermanos, renunciemos. Eso es lo que quiere Dios, hermano, que usted renuncie. Renuncie, hermano, ya a lo que a Dios no le agrada, hombre. ¿Por qué sigue diciendo sí a lo que Dios dice no? ¿Por qué no quiere renunciar a lo que Dios dice? Renuncia, hijo mío, renuncia, hija mía, basta ya. Yo quiero salvarte, yo quiero honrarte, yo quiero usarte, yo quiero que seas una mujer de honra, un hombre de honra, un vaso de honra en mi obra, una columna, hermano. Pero si no hacemos lo que Dios nos pide, no vamos a poder, hermano. No vamos a poder. Todos ustedes son testigos de que nosotros siempre andamos estorbando a todos los que han pecado. A todos siempre yo ando estorbando. Aunque seamos
familiares, siempre sabemos, hermanos, que en todo siempre estorbamos porque no podemos ponernos de acuerdo en lo malo. Usted y yo, iglesia, debemos renunciar a todos los deseos paganos, mundanos, a la impiedad, a la injusticia, a la malicia. Hermanos, tenemos que renunciar a eso y tenemos que abrazar la santidad, esa santidad de espíritu, alma y cuerpo, que nuestro corazón esté limpio de cualquier odio, de cualquier amargura, el rencor, el enojo, de cualquier adulterio, de cualquier fornicación, de cualquier inmundicia, de cualquier falsedad. Nuestro corazón, hermanos, debe estar puro, debe estar limpio para Dios. Nuestra alma santa, nuestro espíritu santo, hermano, en nuestro cuerpo, este templo que es morada del Espíritu Santo, santo también de la cabeza a los pies, por dentro y por fuera, desde la punta del pelo de la cabeza hasta la planta de nuestro pie, hasta la punta de las uñas, hermano. Eso quiere Dios, hermano. Mire qué terrible. Pero está en usted y yo, hermanos, que renunciamos. Y usted no tiene que esperar que le dé una profecía a un hermano, una hermana de exhortación. Hermanos, si es que esta es la profecía más clara. Aquí tenemos 1 hora y media, 1 hora con 40 minutos cada día de profecía verdadera. Porque es que a veces no, si Dios me lo habla así, si Dios me lo dice así, hermano, es que Dios el que le habla aquí, es Dios el que le dice. Esta profecía no falla, es eficaz. Esta profecía es la profecía más clara, perfecta y exacta que hay, hermano. Si usted obedece las palabras de esta profecía, usted va a ser salvo. Si la guarda, usted será salvo. Y Dios le llama a través de su Hijo: bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía. Y a su nombre. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible? Esta profecía verdadera no tiene poder en su vida. Hermanos, hagamos que valga, hombre. ¿Cómo que vivís por el Espíritu, pero anda según la carne? ¿No es espiritual entonces ese cristiano, esa cristiana? Es un carnal. Y el hombre carnal no puede agradar a Dios. El hombre natural no puede agradar a Dios. 2 Timoteo 1:7. Vamos rápido. 2 Timoteo 1:7. Pues este día es más exhortación, hermanos, que enseñanza. Esto va más rápido, porque aquí vamos exhortando nomás. 2 Timoteo 1:7. Mire lo que dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermano. Mire, ahorita no estamos enseñando mucho, hermano. Estamos exhortando para que vean cómo el mensaje es diferente y hablamos más rápido, el mensaje es más corto. Entonces, mire, dice la palabra claro, que Dios, hermanos, no le ha dado a usted y a mí espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos han dado un espíritu de valentía, hermanos, para que renunciemos al mundo, renunciemos a las obras de la carne, renunciemos al pecado, para que ya no andemos según la carne, sino para que andemos según el Espíritu y vivamos según el Espíritu. Usted puede entender eso. Alguien puede alabar a Dios en esta hora, hermanos, y a su nombre. Intentamos eso, miren. A usted y a mí nos han dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, hermano, para que le digamos no, mundo, adiós, mundo, que hasta ayer estuve en ti. Cuando vamos a los bautismos, a las aguas bautismales, hermanos, cantamos aquel corito que dice: adiós, mundo, que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado, mire. Pero ¿qué pasa? Seguimos igual. Después que el hombre pasó a las aguas, la mujer sigue igual. Entonces no hubo una muerte, no hubo una sepultura, no hubo una resurrección. Y Dios dice la palabra que desde el momento, hermanos, que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, inmediatamente manda el Espíritu de su Hijo a nosotros, hermanos, y lo sella. Y dice la palabra que ahora somos herederos de la patria celestial y venimos a ser hijos de Dios, hermanos de Jesús. Si usted es un hijo de Dios, entonces es hermano de Jesús. Mire, el Espíritu de su Hijo manda a nosotros, por el cual dice que ahora el Espíritu clama: Abba, Padre. Mire, clama: Abba, Padre, porque usted ha venido a ser un hijo de Dios. ¿Y cómo es posible que un hijo de Dios va a seguir practicando el pecado? Si Juan dice que, hermanos, que todo aquel que peca es hijo del diablo,
diablo y que el Hijo de Dios no peca porque la simiente de Dios que está en él no le deja pecar. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Todo el que peque es un hijo del diablo, bien hecho, hermano. Cualquier pecado, no, pero solo fue un poquito, solo fue un pelo. Hermanos, es un hijo del diablo. Miren. Eso dice Dios y tenemos que hablar así. No, pero anda Biblia, danza, habla lengua. Es un hijo del diablo, hablando lengua, danzando. Es un hijo del diablo. Así. Mire qué terrible. Esa es la moda ahora, hermano. Esa es la moda de nuestros días. Mire qué terrible. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De poder, hermanos, para poder vencer. Hemos vencido y hemos aplastado al mundo. Hemos vencido y hemos aplastado a Satanás. Hemos vencido y hemos aplastado al pecado, hermano, a la carne. La hemos vencido y la hemos aplastado porque Dios nos ha dado espíritu de poder. Nos ha dado espíritu de amor. ¿Para qué? Para que lo amemos a Él, hermanos, sobre el mundo. Para que lo amemos a Él sobre la carne. Para que lo amemos a Él sobre el pecado. O sea, nos han dado un espíritu de amor. Que el amor sobrepasa todo entendimiento. El amor todo lo puede. ¿Cómo es que usted tiene espíritu de amor y no puede sobrepasar al mundo, a las obras de la carne, al pecado? Hermanos, y nos han dado espíritu de dominio propio, mire también. ¿Para qué? Para que le digamos no al mundo, para que nos neguemos, para que le digamos no a las obras de la carne, para que digamos no al pecado y a las ofertas del diablo. Dominio propio, para decirle no a esta carne y a su nombre. Espíritu de valentía, hermano, para seguir este camino que es para valientes. Este camino, este evangelio es para hombres y mujeres valientes, hermanos. Y por eso se les ha dado un espíritu de valentía, porque en la carne nadie puede caminar este camino. En la carne nadie puede agradar a Dios. Por eso es que el cristiano espiritual es un cristiano victorioso, pero el cristiano carnal es un cristiano derrotado. Y a su nombre. Mire qué terrible, hermano. Eso está terrible. ¿Ah? ¿Cómo que tiene espíritu de valentía? Está derrotado por el mundo. Está derrotado por la carne, por el pecado. No, no es posible eso. Ese espíritu es a saber qué espíritu es. Pero no es el espíritu de Dios. Mire qué terrible. Hermanos, entonces somos más que vencedores. Si nos han dado ese espíritu de valentía, usted puede, hermano, yo puedo, usted puede también. Mire, todos podemos entonces, hermanos, todos podemos, porque nos han dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio, espíritu de valentía. Pero ¿sabe qué? La gente está poniendo excusas tras excusas, pretexto tras pretexto, porque ellos están queriendo caminar este camino en la carne, y en la carne nadie puede agradar a Dios. Hermanos, este camino solo es para espirituales, este camino solo es para gente que es nueva criatura, este camino solo es para gente, hermanos, que de verdad ha muerto a su yo, se ha negado a sí mismo, toma cada día su cruz y sigue las pisadas de Jesús. Si no, no puede. Dele esas palmas fuertes al Rey de Reyes, hermano. Se mansoja la basaba. Mire qué terrible, hermano. Si usted se goza con estos mensajes, si usted aguanta estos mensajes, usted es un gran valiente, una gran valiente. Si usted no se va como a aquellos seguidores de Jesús, hermanos, esos son los valientes. Esos son los valientes y las valientes. ¿Por qué? Porque esta palabra es dura, hermano. Esta palabra es cosa seria. Mire qué terrible. Juan 16:13, vamos a ver. Juan 16:13. Vamos rápido, hermano, esto va a ser rápido. Juan 16:13. Juan 16:13. Mire lo que dice. Así que nadie puede poner excusas, porque le han dado poder, le han dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio, y le han dado espíritu de valentía. Mire lo que dice. Pero cuando venga el espíritu, Juan capítulo 16 versículo 13. Pero cuando venga el espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir después. Mire, hermano, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad,
a toda justicia y a toda buena obra. No es posible que un cristiano diga que vive por el Espíritu y anda según la carne. No es posible que un cristiano diga que vive por el Espíritu, que tiene el Espíritu Santo, hermano, y el Espíritu Santo lo está guiando a la mentira, al engaño, al error, al pecado, a la mundanalidad, a la paganencia, a lo que Dios aborrece. Ese no es el Espíritu de verdad. Ese no es el Espíritu Santo. Ese tiene que ser un espíritu de demonios, hermano, porque el Espíritu de verdad, dijo Jesús, al que el Padre enviará en mi nombre, Él os guiará a toda buena obra, a toda justicia y a toda verdad. O sea, si usted tiene el Espíritu Santo tiene que guiarlo a obedecer la palabra, a obedecer esta verdad, no a desobedecerla, no a tergiversarla, no a errarla, no a confundirla, no a yerrarla y a su nombre. No es posible, hermano. No, que el Espíritu dice que esto sí. No, hermano. El Espíritu Santo nunca viene en contra de la palabra, si Él mismo la reveló, hombre. Aquellos santos varones hablaron inspirados por el Espíritu Santo, porque ¿qué hablaron? Lo que oyeron decir al Espíritu Santo, porque Jesús dijo, el Espíritu Santo os hablará lo que Él oyere. A hablar ¿a quién? A Jesús y al Padre Celestial. Lo que el Espíritu Santo oía hablar a Jesús y oía hablar al Padre Celestial, eso habló y eso dio a conocer, y eso puede hablar ahora y puede dar a conocer. Pero hay un espíritu inmundo de demonios que da a conocer y habla lo que el diablo quiere. Hermano, todo espíritu que nos incita al pecado, a la mundanalidad, a las obras de la carne, no es el Espíritu Santo, hermano. No blasfema de usted. Cuando se pare y diga, eso no puede ser el Espíritu Santo. O es que es el espíritu de la persona, o es un espíritu de demonio. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando usted está orando y Dios le da algo, pida revelación, pida confirmación, aunque sea para usted misma, la revelación, la palabra, pida revelación, pida confirmación, para que usted no vaya a decir, no, si Dios me dijo que esto no es malo. Imagínense, salga la hermana, salga el hermanito que dice, el pastor, eso que usted está predicando no es así. Ahí dice que es malo, pero el Espíritu me habló esta noche, que en la madrugada, que esto no es malo. Hermanos, imagínense. Ajá, y la palabra, la verdadera profecía dice otra cosa. Entonces claramente vemos que ese no es el Espíritu de Dios. O es un espíritu de demonios, o es el espíritu del hombre o de la mujer, hermano. Por eso mire, pero el Espíritu Santo, dice Pablo, dice el apóstol Juan, hermano, que nos guiará a toda buena obra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu de Dios, ese espíritu de verdad, hermano, no de mentira ni de error, Él os guiará. Él, porque es una persona, hermanos, es alguien que es real, es verdadero. Él os guiará a toda la verdad, mire, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, hermanos, es como tipo Jesús. Jesús decía, hey, porque yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que el Padre me mandó que hablara. Así que el Espíritu Santo no habla, hermanos, por su propia cuenta. Oye hablar a Jesús y oye hablar al Padre Celestial, y lo que ellos le hablaron, Él lo dio a conocer. Mire, por eso dice Él, porque se refiere a alguien, es un ser. Le manzó jalaba. Mire, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. O sea que Él puede hablar por su propia cuenta, pero Él no viene a hablar lo que Él quiere. El Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo en esta tierra no está para hacer su voluntad. El Espíritu Santo está para hacer la voluntad del Padre que lo envió en el nombre de Jesús. Así como dijo Jesús, yo no he venido a este mundo para hacer la voluntad mía, sino para hacer la de mi Padre. Así el Espíritu Santo ahora da testimonio en esta tierra y dice, iglesia, yo no he venido para hacer lo que ustedes quieran hacer aquí conmigo. Yo he venido para hacer la voluntad del Padre que me envió. En nombre de Jesús me ha enviado para hacer la voluntad de Él. Mire, o sea que no podemos estar diciendo al Espíritu Santo, tenés que acomodarte a nosotros. Esto me agrada, esto no me agrada. No, hermano, el Espíritu Santo es santo, no es inmundo. Pero hoy el hombre y la mujer está diciendo que está lleno del Espíritu, que anda por el Espíritu, pero anda en la carne. De mansoja la basama. El Espíritu Santo dice, ese no soy yo. Ese jamansoja la basama. Ese no soy yo. Yo soy santo, dice el Espíritu. Cuando oye al Espíritu Santo que pega un grito a voz en cuello y dice, ese no soy yo. Yo soy santo. De mansoja la basama. Si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. Jamás un cristiano espiritual puede vivir por el Espíritu y andar por la carne. Entonces no es espiritual, es carnal, y a su nombre. Mire qué terrible revelación que está aquí escrita, hermano. Ojalá más ama. Eso está terrible. Cuando el Espíritu Santo de verdad, por eso le dice Espíritu de verdad, viene a nuestra vida, viene a nosotros, ya no nos deja vivir igual, ya no nos deja ser los mismos. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Él nos guía a toda verdad, Él nos lleva, hermano, a toda buena obra, a toda justicia, a obedecer la palabra. No nos va a dejar perecer, no nos va a dejar caer. Por eso nos han dado el Consolador, que es nuestro ayudador, que es el que está ahí, hermano, para que no perezcamos. Por eso usted necesita tanto al Consolador, iglesia. Por eso Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, enviaré al otro, al Consolador, al que el Padre enviará en mi nombre. No os dejaré huérfanos, el otro va a venir. Por eso Dios no ha dejado a la iglesia sola en esta tierra, hermano, porque en el cielo 3 son los que dan testimonio, y sus testimonios son fieles, veraces y verdaderos. No podemos ser destruidos entonces, hermano. ¿Cómo es que ese cristiano no puede vencer y dice que está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo es que dice que el Espíritu lo guía al pecado, a la mundanalidad, a la carnalidad? Eso no es posible, hombre. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santo, iglesia. Y a su nombre. Hermanos, mire qué terrible. Eso está terrible. Juan 16, 8 al 11. Más adelante estoy. Juan 16. Juan 16, 8 al 11. Como los hermanos de Berea, siempre vamos a la Biblia, hermano. Porque aquí no nos vamos a dejar comer masa con azúcar. Tenemos que ir a la Biblia. Juan 16, 8 al 11. Dice así: y cuando Él venga, Él, hablando de ese ser, el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia y convencerá al mundo de juicio. Mire, de pecado, dice Jesús, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, hasta que Él viniera, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, hermano, que el Espíritu Santo nos convence a usted y a mí de 3 cosas cuando llegamos al Evangelio, cuando llegamos a Cristo, o cuando tenemos ese encuentro, hermano, con el Espíritu Santo. Dice la palabra, hermano, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En aquellos era de pecado porque no creyeron en Jesús; de justicia, hermano, por cuanto Jesús iba al Padre y ya no lo iban a ver más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, Satanás, el diablo, ha sido ya juzgado. Entonces, hermano, si el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida, ¿cómo es que no nos puede convencer de ese pecado, pues? ¿Cómo es que la gente dice que está llena del Espíritu y está viviendo del Espíritu, pero anda según la carne? ¿Cómo es que ese Espíritu que está ahí no convence a esa persona de que eso es pecado, de que eso es malo, de que eso a Dios no le agrada, y de que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? ¿Cómo es que el Espíritu de Dios, si es verdad que está ahí, no puede convencer a ese hombre y a esa mujer de pecado? Si eso es lo primero que hace el Espíritu Santo cuando viene una persona, lo convence de pecado, le dice: esto es pecado, déjalo, deséchalo, a mí no me agrada, tienes que agradarme a mí. Hermano, de pecado, mire, y de justicia, porque nos lleva a obedecer la palabra; y de juicio, porque sabemos que el mismo Espíritu nos convence de que el diablo ya ha sido ya juzgado, hermano. Ya no hay salvación para él, pero para nosotros mientras hay vida y esperanza. Pero Dios quiere que ese hombre, el Espíritu Santo, lo convence de pecado y que renuncie al pecado. El problema es que hay muchos, aunque el Espíritu está ahí y los bautiza, hermano, los convence de pecado, pero ellos dicen: esto no es pecado. Ahí es donde dice la palabra que ese hombre y esa mujer tienen una lucha viva. El Espíritu lucha hacia arriba, la carne lucha hacia abajo, y la carne está ahí dándole duro al Espíritu, pero no puede vencer el Espíritu. El Espíritu mejor dice: si este quiere andar en la carne, pues hay que ande. El Espíritu se sale, se va, y este loco viene a ser peor que antes, hermano. Mire,
Porque o sea que el espíritu está peleando una guerra a muerte contra la carne. Y el espíritu le dice, mujer, deja esto, hombre, deja esto, Dios no. Y la carne dice, no, esto no es pecado, es mentira. ¿Quién dice que es pecado esto? ¿Dónde dice la Biblia que esto es pecado? Y que esto no es pecado. Y la gente se pone, hermanos, casi a llorar diciendo que esto no es pecado. ¿Por qué? Porque la carne está librando esa batalla ahí. Porque es una carnal, es un carnal ese hombre y esa mujer. Y el espíritu, mire, hermano, dice que mejor se entristece, se contrista. Adiós, dice, me voy. Abandone ese cuerpo. Era templo del espíritu. Ahora dice, este va a ser cueva de demonios. Van 7 demonios peores. Aquel demonio que salió va a traer otros 7 peores. Ahora son 8 demonios. Era templo del espíritu ese hombre, esa mujer. Pero ahora es una gran cueva de demonios. Ahora es peor que antes. El estado postrer de este hombre, esta mujer, viene a ser peor que el primero. Ahora anda más depravado. Ahora anda más depravada. Y no le da vergüenza. Más bien se mofa. Más bien se jacta. ¿Cómo es posible que si el Espíritu Santo, hermano, si usted tiene el sello, no ha recibido esa llenura, pero ya tiene el sello que sí, es que hay que nacer del Espíritu? Porque cuando yo no había nacido del Espíritu, yo era carnal. Yo le decía, Padre, hazme nacer del Espíritu. Ya no quiero ser una pelota de carne. En ayuno, en oración, yo le decía, Señor, hazme nacer del Espíritu. Por tu palabra, Jesús dijo, le dijo a Nicodemo, el que no nazca de agua y de Espíritu, el que no nazca de nuevo, no entrará al reino de Dios. Señor, hazme nacer del Espíritu. Yo no quiero quedarme, yo quiero entrar al reino de los cielos. Yo no quiero ser una pelota de carne, yo quiero ser espiritual, no carnal. Por eso yo ahora cuido tanto eso, hermano, porque me costó. Lo pedía con lágrimas, lo pedía con lloro, y el día que lo recibí es lo más maravilloso, no lo puedo olvidar. Desde entonces fui un nuevo hombre, fui un nuevo ser, nací del Espíritu, nací de Dios. Todo Dios está en mí, todo Jesús está en mí por medio del Espíritu Santo. Mire, 4 en esa perfecta unidad. Y esa es la unidad que Dios quiere en la iglesia, hermano. Mire, así le decía yo a Dios, hazme nacer del Espíritu, ya no quiero ser esta pelota de carne. Hermanos, porque yo sabía que mientras no había nacido el Espíritu Santo, yo era carnal. Había una atadura en mí que yo no la podía dejar. Oraba y ayunaba muchos días, y ahí estaba. Yo le dije, Señor Padre, cuando tú me bautices, en nombre de Jesús, esta atadura va a ser rota. Así fue, hermano. Así fue, y a su nombre. Así que es imposible que el hombre pueda seguir esclavo del pecado, esclavo del mundo, esclavo de la carne. No es posible. Ese hombre tiene que orar, tiene que ayunar para quemar esa chuleta en la oración y el ayuno, para que muera la carne y viva el Espíritu. Porque el Espíritu puede bautizar a una persona, hermano, pero si la persona sigue igual, no le da lugar al Espíritu, no lo obedece, el Espíritu le habla, pero ella lo contrista, lo entristece. Esa persona solo el grito le quedó, hermano. Ya el Espíritu ya no está ahí, ya. Porque dice la palabra que el Espíritu se contrista, se entristece y se va, y a su nombre. Hermanos, que esta palabra le sirva. Vea bien su caminar, cómo está caminando. Porque cada vez que usted se pone la mundanalidad, la paganencia, o practica cualquier cosita que a Dios no le agrada, hermano, usted está entristeciendo y contristando al Espíritu Santo. Y dice la palabra claro, hermano. Mire qué terrible. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado. No podemos seguir entonces, hermano. Hey, Boyi, a vos no te ha dicho el Espíritu que eso es pecado. No, dice, no, si más bien yo siento que esto no es pecado. Y en el pecado, hermano, entonces ¿qué espíritu es ese? ¿Qué espíritu será ese, hermano? Ese no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es santo. Y Dios hace morada en templos limpios. Si el hombre, aunque Dios lo bautizó con Espíritu Santo y fuego, aunque estaba como estaba, pero de ese momento, hermano, entonces es limpiado. Ahora yo tengo que mantenerme limpio, porque si yo empiezo a ensuciarme, el Espíritu va a salir y voy a venir a hacer un vaso de deshonra, un vaso sucio, donde lo uno y lo otro se va a echar a perder. La unción se va a echar a perder, el vaso se va a echar a perder. ¿Por qué? Porque yo, hermanos, no quise agradar a Dios, porque después de Dios en mí está ese cristiano y esa cristiana
Él y ella es a la que no quiere agradar a Dios, hermano. Porque el Espíritu dice que gime allá, gime en lo profundo del corazón. Y dice que gime, pega gritos, hermano. Porque Él quiere que le hagan caso, que lo obedezcan. Hermano, clama y gime por esa alma que está ahí. El espíritu que está en el hombre y en la mujer gime por él, gime por ella. Pero mira, el espíritu gimiendo y el hombre dándole lugar a la carne y la mujer dándole lugar a la carne. ¡Qué terrible, hermano! Eso no es posible, hombre. ¡Qué terrible, hermano! Imagine que el espíritu gimiendo y la mujer y el hombre dándole de comer a la carne, dándole el pecado, la mundanalidad, las obras, hermano, el mundo, y el espíritu allá gimiendo. Por eso el espíritu se va, pues. Se va. Eso está tremendo, hermano. Si vivimos por el espíritu, iglesia, andemos también por el espíritu entonces. Vistamos, vivamos, hablemos, caminemos en el espíritu y vivamos, andemos y sigamos así por el espíritu. ¿Bien? ¿Cómo que vivir por el espíritu, pero andar según la carne? No es posible. Dice ser hijo de Dios, pero anda como diablo. Eso no es así. El hijo de Dios se conoce, hermano. Romanos 8, 5 al 9. Nos queda una cita más. Romanos 8, 5 al 9. Tratamos de explicarle un poquito también las citas ahí. Lo que el Espíritu da, que aquí es, así es. Romanos 8, 5 al 9. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Miren, o sea que ese hombre, esa mujer es enemigo de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, hermanos, agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Entendió, hermano? En la carne nadie puede agradar a Dios. ¿Y cómo es que dice que vive por el Espíritu y anda según la carne? ¿Usted cree que ese hombre y esa mujer está agradando a Dios? No está agradando a Dios. Y tampoco puede sujetarse a la ley de Dios. Porque la carne es enemistad contra la ley de Dios. Es enemiga de Dios. O sea que estamos en nuestro peor enemigo, hermanos. Nuestra carne. La carne a muchos cristianos, a muchas cristianas le está ganando la batalla. Y lo va a llevar al infierno. Y la va a llevar al infierno. ¿Por qué? Porque nunca la supo, hermanos, gobernar. Hermanos, tenemos que gobernar esta carne. A esta carne hay que montarle, hermano. Por eso dice el proverbista: cuidadito con la que dormís ahí a tu lado. No es la mujer, no es el esposo el que se puede aplicar, sino que es en esa que anda usted, en esa que camina, en esa que viste, en esa que anda, porque lo puede echar a perder. ¿Está entendiendo, hermano? Y a su nombre, la carne, hermano, nuestro peor enemigo. Qué terrible, hermano. Mire lo que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por eso ellos, hermanos, que les prediquen es de balde. Carnal es carnal. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea que el Espíritu, hermano, ellos siempre quieren agradar al Espíritu y piensan agradar a Dios. Mire que, hermano, el pensamiento del espiritual y del carnal, hermanos, son diferentes. Hay un gran abismal entre el cristiano espiritual y el cristiano carnal, hermano. Hasta el pensamiento es diferente, la forma de ver las cosas, hermano, la manera de tomar el mensaje. Cuando oye el mensaje, el espiritual lo toma bien, el carnal lo toma para mal. Hermano, el pensamiento es diferente, todo es diferente, no somos iguales. Por eso el carnal no puede agradar a Dios en nada, porque es enemistad él y todo lo que hace para Dios. Pero el espiritual, hermano,
Y esto acentúa nuestra manera de vivirlo en un poquito, hermano. Qué terrible, hermano. Eso está tremendo, hermano. Y a su nombre. Mire qué más dice. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando el hombre, hermano, dice vivir por el espíritu, pero anda según las obras de la carne, está muerto en sus delitos y pecados, hermano. Porque el ocuparse de la carne, aunque diga que es espiritual, aunque habla lengua, aunque dance, profetice, levante a muertos, resucite a muertos, hermano, sane enfermos, ese cristiano está muerto en sus delitos y pecados. Porque dice que el sentir de la carne y el ocuparse de la carne es mortandad, es muerte, y a su nombre. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Mire. O sea que el cristiano que se ocupa del espíritu, ese cada día más vivo, mire, vive para Dios. Porque la paga del pecado es muerte y la carne mata al hombre. Por eso dice que el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué? Porque la carne nos lleva al pecado, nos lleva a las obras de la carne, nos lleva a la mundanalidad, a la paganencia. Por eso dice Pablo, y trae un grito: Dios, por el Espíritu en esta noche. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque si andamos según la carne, estamos perdidos, hermanos. Estamos muertos. Solo los engañamos, imagínate. Vivimos por el Espíritu, pero andamos por la carne, Señor. Está muerto, dice el Señor. Eso no existe, hermano. Si vivo por el Espíritu, pues ande también por el Espíritu. Y si anda en la carne, pues entonces va a vivir según la carne, hermano. Pero en la carne nadie puede agradar a Dios. Por eso usted, iglesia, sea espiritual, no sea carnal. Busque cada día más, humíllese. Dígale: Señor, yo quiero ser espiritual. Por eso esta es una batalla, es una guerra continua. ¿Sabe por qué yo no le doy lugar al pecado? Porque siempre yo le he dicho a Dios en oración y en los ayunos: Señor, y cuando dice la palabra, y algunas personas me han dicho: pero es que usted se enoja, usted predica enojado. Hermano, yo digo, desde que Dios me bautizó, yo no me he vuelto a enojar, porque yo no le quiero dar lugar a la carne, pero ni un pelo de hurezo. Una cosa es el celo, una cosa es el temor y el amor a Dios en nosotros, y otra cosa es enojarse. Entonces, hermano, yo digo no, porque si yo le doy lugar a la carne o me ocupo en la carne, entonces voy a morir, voy a ser destruido, voy a perecer. Mi propia carne me va a vencer. Por eso yo le digo: Espíritu, aquí voy a andar por el Espíritu, voy a vivir por el Espíritu, voy a vencer a la carne. Le tengo la carne, hermano, la tengo pisoteada, al mundo pisoteado, al diablo pisoteado, al pecado pisoteado, porque el hombre espiritual ha vencido, y a su nombre. Pero el cristiano carnal está derrotado. Hoy nos escuchan estos mensajes. Mire, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Cristianos carnales o espirituales? Debemos ser cristianos espirituales, hermano. Esta palabra tiene que hacer la obra en nosotros. Al cristiano espiritual el diablo le tiene miedo, porque sabe, hermano, que no lo puede agarrar de ninguna manera. Por eso el cristiano espiritual está humillado a Dios, sujeto a la palabra, hermano. Y no es tanto el sacrificio, sino la obediencia, porque antes del sacrificio es la obediencia, y va acompañada la obediencia del sacrificio, y el sacrificio de la obediencia, las dos cosas, y a su nombre. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es clara. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿A qué le está dedicando más tiempo usted? ¿Será que está sembrando para el espíritu, o solo tiene tiempo para todo lo de la carne? Y para el espíritu no siembra oración, no siembra ayuno, no siembra vigilia, no siembra estudio de la palabra, no siembra nada para el espíritu. Entonces, hermano, la carne la manda, la carne lo gobierna, va a perecer así. Pero el mensaje es: si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Porque si dice que vive por el espíritu y anda por la carne, no es nada. No es nada, hermano. No se puede agradar a Dios en la carne. Última cita, Juan capítulo 4, versículo 23. Para terminar, Juan capítulo 4, versículo 23. Mire qué terrible.
A muchos hermanos habrán procesos difíciles que les va a costar a muchas personas, pero Dios conoce los corazones, hermanos. Pero eso no es para que estemos en el pecado tampoco, porque esa no es la voluntad de Dios, que nosotros estemos en el pecado. Juan capítulo 4 versículo 23 dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ajá. ¿Y cómo yo vivo por el Espíritu, Señor? Pero anda según la carne. No busque esa clase de adorador, Dios. El Padre Celestial anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, no en la carne y en mentira, en engaño, en falacia, no en hipocresía, no en inmundicia, no en mundanalidad, no en paganencia. No que diga que busca a Dios y que es un adorador que adora al Padre en espíritu, pero anda según la carne, vive según la carne, camina según la carne, viste según la carne. No, Dios busca adoradores, dijo Jesús, en espíritu y en verdad. Así que el cristiano espiritual adora al Padre en espíritu y en verdad, vive en el espíritu y anda también en el espíritu. Pero el carnal dice vivir en el espíritu, pero anda según la carne. Este no es un adorador en espíritu y en verdad, es un adorador en la carne y en inmundicia, en mentira y en engaño. Y Dios rechaza eso, no lo recibe Dios. Porque cuando Jesús vino, dijo que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, y a su nombre. Mire, en espíritu y en verdad, hermano. No, Dios busca adoradores que vivan en el espíritu, pero que anden en la carne. No existe eso para Dios. Es desechado. Si vive por el espíritu, dice Pablo, usted que es espiritual y dice vivir por el espíritu, estar lleno del espíritu, habla lengua, danza, pues ande también por el espíritu, no milite según la carne. Pablo decía, algunos creen que yo milito según la carne, aunque estoy en la carne, en este cuerpo, pero no milito según la carne, pues ando en el espíritu. Mire, hermano, que la gente piense lo que quiera de nosotros, pero nosotros andemos en el espíritu, vivamos por el espíritu, caminemos por el espíritu, vistamos por el espíritu, hablemos por el espíritu. A toda buena obra, a toda justicia y a toda verdad es la guianza que nos da el espíritu, no el pecado, no la inmundicia, no la suciedad, no volvernos enemigos de Dios y esclavos del diablo. No, el Padre estos adoradores busca, hermano, que le adoremos en espíritu y en verdad. Mire, sé que tiene relación con lo que Pablo dijo. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Porque si no, es mentira que agradamos a Dios. Y no somos adoradores de Dios. Por eso Jesús le dijo aquí a mujer, ustedes adoran lo que no saben. Hay cristianos que no son adoradores de nada. No saben lo que adoran. No saben a quién alaban. No saben a quién sirven. ¿Por qué? Porque no lo hacen como Dios lo demanda. Y Dios no recibe eso. Por eso Jesús le dijo a la mujer, ustedes no saben a quién adoran. Mire, así hay cristianos que no saben a quién diablos adoran. Pero hermano, aquí solo hay dos: o Dios o el diablo, hermano. O Dios o el diablo. Si no adora a Dios en espíritu y en verdad, vive por el espíritu y anda por el espíritu, entonces adora al diablo. Vive por el espíritu, dice ella o él, pero anda en la carne. Está perdido ese cristiano y esa cristiana. Pero la palabra para eso viene, para que ese hombre y esa mujer vea su condición, vea cómo viste, vea cómo anda, vea cómo camina, vea cómo habla, vea si vive por el espíritu y anda por el espíritu, o vive por el espíritu y anda por la carne. Hay que ponerlos de acuerdo, porque si no, eso no concuerda. No puede salir de una misma boca agua dulce, bendición y maldición. No puede fluir de una fuente agua dulce, agua amarga. No puede decir que es de Dios y que también es del diablo. No se puede. Hermanos, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. ¿Cómo es que vivimos por el espíritu y andamos según la carne entonces? Esa madre tiene que aprender
a enseñar a sus hijos. Ahorita que están pequeñitos, pequeñitas, es cuando los puede instruir en el espíritu, a la verdad. Ella es la encargada. El niño no sabe, la niña no sabe, y ahorita que está pequeño es cuando se puede echar a perder, o cuando se puede echar a la salvación. Hermanos, en sus manos están sus hijos, madre y padre. De usted dependen sus hijos, sus hijas. ¿Cómo es posible que los consagraste a Dios, se los presentaste a Dios? ¿Cómo se los vas a dar al demonio? ¿Cómo se los vas a dar al diablo? Esto mismo hicieron los padres del ayer con los hijos, dice Jehová. Se los entregaron a Satanás, se los entregaron al Dios Moloch. Mire, se los presentaron a Dios, pero se los entregaron al Dios Moloch. Mire, eso está haciendo usted cuando nos está enseñando al mundo, a la carnalidad, a las modas mundanas, a la vanidad. Usted nos está echando a perder su casa. Por eso Dios, mire cómo Dios lleva el mensaje. Por eso Dios nos regalaba: madres, edifiquen su casa, sean mujeres sabias. Y al hombre, otro mensaje: hombres, afirmen su autoridad en el lugar. Todos los mensajes llevan una misma línea, llevan una misma secuencia aquí en esta iglesia, porque aquí es el Espíritu el que guía esta obra, hermano. Porque el Espíritu quiere hacer la obra en usted. O sea que el Espíritu, hermano, nos está guiando a toda buena obra, a toda verdad y a toda justicia. En esta iglesia, Manuel, el Espíritu, hermanos, es el que habla lo que quiere que usted haga. Corríjase, sea humilde, sea obediente, no sea necio, no sea rebelde. Dele lugar al Espíritu, no lo contriste, no le entristezca. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación. Hermanos, es el Espíritu el que habla. El hombre no es por su propia cuenta, es el Espíritu en el hombre, hermano. Por eso dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué? Porque la gente endurece el corazón, hermano. La gente dice: no, ese es el hombre, yo no voy a dejar esto, yo no voy a dejar aquello. Bueno, entonces que se decide ese hombre y esa mujer. Estamos hablando de aquellos que se están aferrando al mundo, hermano, a la vanidad, a la inmundicia, a las obras de la carne, al pecado, y toda amistad con el mundo, con las obras de la carne, con el pecado, lo vuelve a usted enemigo de Dios. Y usted no puede estar separado de Dios, hermanito, hermanita. Dios lo ama, y por amor envía este grito de alerta, hermano. Mire, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo que vivís por el Espíritu, pero andar según la carne? Eso no es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad del diablo, hermano. Corríjase. Tome esta palabra, porque a todos nos habla Dios. Tome esta palabra, hermano. Esta palabra nunca se la va a predicar al amigo católico o en una secta, en una herejía, hermano. Allá le predican el error, la mentira, el engaño. Pero aquí, en la iglesia verdadera, Dios le va a hablar la verdad, porque en esta iglesia queremos palabra de Dios y no palabra de hombre. Queremos la palabra de Dios, la profecía verdadera. Queremos esta verdad que nos limpia, que nos liberta, que nos libera, que nos santifica, que nos llevará al cielo. Dijo Santiago: el que guarda esta palabra, a Timoteo le dice Pablo, si guardas esta palabra y la predicas, te salvarás a ti y salvarás a los que te oyeren. Esta palabra, iglesia, quiere salvarte, quiere que te corrijas. Hermanos, usted sabe su condición. Arregle cuentas con Dios. Usted ya sabe lo que le está fallando a Dios. A Dios no le agrada ese pecado, hermano. No pensemos que vamos a agradar a Dios. Dios no puede ser burlado. Póngase de pie, iglesia. Vamos a orar. Este es el mensaje que Dios me regaló mientras estaba orando esta madrugada para el pueblo, hermano. Orando estaba cuando el Espíritu me llevó ahí. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bueno, dije yo, te voy a hacer el mensaje porque yo le estaba pidiendo: Señor, ¿qué quieres que predique ahora? Porque ya era hora. ¿Qué quieres que predique ahora? Hermanos, así es. Y hoy subo otra vez al monte. ¿Qué quieres que predique ahora? Porque es la madrugada que subo siempre. ¿Qué quieres que predique ahora al pueblo? Así es. Maná del cielo, con sabor al cielo. Pan, hermano, que es verdadero, que le quiere dar vida a usted. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este privilegio. Que tu palabra ha sido dura,
Pero hemos orado para que tu palabra haga la obra en la vida de mi hermano y de mi hermana. Porque solo tu palabra es que nos puede convencer. Solo tu palabra es la que nos puede limpiar, nos puede santificar. Porque ella es poderosa, porque ella es eficaz, porque ella es eficiente, porque ella se profundiza hasta lo profundo de los huesos, hasta los tuétanos. Ella discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y delante de ella estamos al desnudo y estamos al descubierto. Padre, tu palabra nos da vida eterna. Gracias por hablarme y hablarnos, Señor. Te pido que tu palabra, como dice la Escritura, no volverá a ti vacía, sino que hará la obra. Correrá y será glorificada. Ayuda a mi hermano y a mi hermana para que pueda poner esta palabra por obra, Señor. Mire su condición, mire su realidad, que no agradará a hombre cuando obedece la palabra, sino que te agradará a ti, porque tú eres el que hablas a través del mensajero, a través del predicador. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a esa madre, a ese padre a gobernar, a corregir su casa, a ese hermano, a esa hermana, soltero, soltera, a llevar su vida, Dios mío, de acuerdo a la palabra. A mí como pastor en esta iglesia, para llevar esta iglesia guiada por el Espíritu Santo, como tú mandas, Padre, a cada uno, danos la victoria, que esta palabra sea puesta por obra, Dios mío, en el nombre de Jesús. No retornamos igual a nuestros hogares. Tu palabra nos ha hablado, tu palabra nos ha confrontado, nos ha corregido, nos ha exhortado, nos ha reprendido, nos ha enseñado, nos ha redarguido, nos ha instruido. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en la vida del amigo y del hermano también que ha oído esta palabra. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Amén. Y a su nombre, dele esa palma fuertes al Rey de Reyes. Mañana seguimos en estos tiempos. Dele la mano a su hermano. Gloria a Dios. Somos la voz que clama en el desierto. Arrepentidos y convertidos. El reino de los cielos.